Tercer bloque ya de nuestro primer encuentro para profesores de estudios sociales en televisión, gracias a Telecosta. Javier, no sé si recordamos la gente que hace posible el primer encuentro este 13 y 14 de noviembre en el Salón Tácito Ortiz Urriola. Ya, lo hacen posible este evento la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro. Lo hace posible también la Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeralda, la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, el Instituto Ecuatoriano de Solidaridad con Cuba. También nos colabora el Hotel César, está también ayudándonos en la coordinación de este evento el Secretariado de Educación Católica de Esmeralda. Está también además el Ministerio de Cultura y Patrimonio, New and Classic, una marca que tiene mucho que ver con esto de la historia. Y, por supuesto, Telecosta. Además que estamos siendo retransmitidos y los miércoles tenemos un espacio también del primer encuentro en Radio Caribe FM. En Radio Caribe FM. Así que muchas gracias a todos los que hacen posible este primer encuentro de profesores del área de estudios sociales que se desarrollará el 13 y 14 de noviembre en el Salón Tácito Ortiz Urriola. Javier, volvamos al tema que nos habíamos quedado. Hoy estamos trabajando sobre la revolución liberal en Esmeraldas. Ya habíamos hablado del primer bloque sobre Luis Vargas Torres. En este segundo bloque, tercer bloque ya, vamos a hablar sobre la revolución liberal. Para eso, en nuestra página de Facebook, que se llama Primer Encuentro, ustedes podrán observar imágenes como esta. Ponchémosla, por favor. Ahí está. Tenemos tres imágenes. La imagen más grande, que es la imagen más grande tiene justo que ver con procesos de lo que llamamos comúnmente las bandas de guerra, ¿no? Tenía que ver mucho con la revolución de Concha, ¿no? En 1913 hasta 1916 se da un proceso que es comandado por el hermano menor de don Luis Vargas Torres, Carlos Concha Torres. Carlos Concha Torres, para precisarlo un poco más, hay personas que creen que no tuvo mucha o ninguna participación en la política en Esmeraldas, pero permítame informarle que es la persona que más veces ha sido gobernador de Esmeraldas. Más veces gobernador de Esmeraldas. Claro, y permítame además decirle que la actividad de él empieza cuando apenas tiene 23 años y llega del país en 1888 y se encarga de la gobernación de Esmeraldas. Él viene de Estados Unidos un año después del asesinato de su hermano. Javier, yo en algún momento estudié a Vargas Torres y pude, en este mismo medio de comunicación, hacer una especie de documental sobre Carlos Concha. Carlos Concha tenía una preparación que no fue desarrollada en Esmeraldas. ¿Dónde se desarrolló la educación de Carlos Concha? Bueno, Carlos Concha tiene educación en Europa y termina graduándose como médico dentista en Estados Unidos. ¿Era odontólogo? Era odontólogo. Aparte de eso, era un político, era intelectual, un hombre de letras. Tuvo la posibilidad de leer en su propio idioma autores como Shakespeare, como Fausto, porque él hablaba fluidamente alemán, francés, hablaba inglés, hablaba hebreo, latín, griego y español. Obviamente teníamos entonces la posibilidad de generar, de hablar de una persona intelectual en términos referenciales. Y la que se llamó Guerra de Concha acá tiene que ver mucho con los imaginarios políticos locales. O sea, hubo una guerra en Esmeraldas. Hubo una guerra en Esmeraldas. ¿Comandada por quién? Comandada por Carlos Concha Torres. Comandada. ¿Y quién era la gente que estaba alrededor de Carlos Concha? ¿Algunos generales? No sé si son las palabras generales, coroneles. ¿Tenían este mismo rango militar? No, a diferencia de los otros que se apoyaron con coroneles y esto, Carlos Concha Torres tiene entre sus filas a gente sencilla, gente campesino. Obviamente había un lado intelectual que apoyaba, había un lado porque necesitaba los aportes de la burguesía ecuatoriana, pero sin embargo el ejército de él era un ejército básicamente de negros. Por eso varios autores nuestros afirman, y también con algo de razón, que no debería llamarse la Guerra de Concha, sino la Guerra de los Negros de Esmeraldas. Y yo voy un poco más allá, Patricio, yo voy un poco más allá y digo que se debe llamar la Guerra o la Revolución de Esmeraldas, porque fue primero que tiene que ver con todos los imaginarios sociales. La vida de Esmeraldas fue alterada significativamente en esa guerra o en ese conflicto bélico. Acordémonos que Ecuador hasta ese tiempo es la segunda población en el mundo que es bombardeada por su propio ejército. En 1914, el 10 de febrero... Esmeralda es bombardeada. Claro, por su propio ejército. El Ejército Nacional bombardea a la población de Esmeralda. ¿Ya? ¿Desde dónde? Bueno, desde mar afuera, porque
el carguero Cotopaxi se encarga de eso. Y en un tema que tocamos en el programa anterior, hablábamos de que el consulado colombiano fue el primero en ser alcanzado. Y justamente fue alcanzado por el bombardero Cotopaxi. Javier, analicemos la siguiente imagen, por favor. Tengámosla ahí. Perfecto. No sé si la pueden ver los amigos televidentes. Es un río o una playa. Es la ciudad de Esmeraldas. ¿Qué está atrás? ¿Las lomas de Tachina son? Estamos al revés. Justamente estamos en Tachina. Estamos en Tachina. Y lo que se ven allá son lomas de Esmeraldas. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes son los muertos? Bueno, los muertos son gente sencilla, gente campesina que peleó con Concha, pero también hay contrarios, porque acordémonos que la manera de reclutar a la gente era ir por los caseríos, sometiendo a veces a la fuerza, sacándolos de los hogares para que formen parte del ejército oficial o bien del ejército irregular de Concha. O sea, había un ejército de Carlos Concha, comandado por Carlos Concha. ¿De cuántas personas estamos hablando? Bueno, no se puede precisar, pero no hablamos de más de 500 personas. Porque el combate del Guayabo, que es uno de los combates más espectaculares que tiene este tipo de conmemoración de guerra, habla de que Concha comanda un ejército de 180 personas y dan cuenta de casi 3.000 soldados. Hemos hablado por varios minutos, amigos televidentes, sobre la guerra de Concha, pero guerra en Esmeraldas. ¿Por qué? ¿Qué motivó que Carlos Concha, con sus amigos, ¿quién? Bueno, Hermógenes Cortés, ¿ya? Por decir algo, Tiberio Lemos, Federico Lastra, que fue un soporte, un baluarte muy importante y que no ha sido estudiado y que no ha sido reivindicado de la manera adecuada. Se levantan en armas, pero ¿por qué, Javier? ¿Cuáles son las causas para que se levanten en armas en Esmeraldas? Bueno, acordémonos que para esa fecha, hasta 1912, Esmeraldas sigue siendo la provincia que más aporta al fisco por conceptos de exportación y de producción de bienes como el caucho, cacao, tagua e higuerillas. O sea, la historia no ha cambiado mucho. Ahora Esmeraldas, por aquí sale el petróleo y se refina petróleo. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, luego nos contentan con dos dádivas. Y eso pasaba con el Esmeraldas de la década... O sea, Esmeraldas desde el 12, desde el 13, ha tenido la misma historia. Seguramente tengamos que parir otro Carlos Concha Torres para que haga esto. Pero el punto es que en 1912 Esmeraldas no contaba con hospitales. No había hospitales en Esmeraldas. La gente moría fácilmente con enfermedades fácilmente prevenibles. Pian, desintería, tuberculosis, pero sobre todo la desintería afectaba mucho a Esmeraldas. Y la desintería se causaba, curiosamente, por un problema que tenemos ahora, la falta de agua potable. Entonces, una de las reivindicaciones de Concha en ese tiempo es que se tome en serio a la ciudad de Esmeraldas y que por lo menos suplan los servicios básicos. O sea, la guerra de Concha se da en primera causa, en primer momento, por las faltas de servicios básicos que tiene la ciudad de Esmeraldas. Es más, yo entiendo como investigador y me hago responsable por estas palabras que la guerra de Concha se debe a eso. Hay gente que maliciosamente ha dicho que era por no pagar una deuda, pero por Dios, era la fortuna más grande que tenía el país. Termina ganándole al ejército regular. El ejército regular de Leonidas Plaza, el gobierno del Ecuador, termina imprimiendo papel moneda en blanco y negro, en imprenta, y hacer válido eso. Sin embargo, Concha tenía como solventar gastos en oro, porque tenía libras esterlinas. Sin embargo, se dice que no quiso pagar una deuda que había adquirido en Bruselas, en Bélgica, de 300 pesos. Es risible. O sea, ¿hay una sola causa para que se dé la revolución de Concha? Sí, yo pienso, a mi juicio, que era la falta de servicios en Esmeraldas. ¿Y la muerte de los Alfaro, que también se la indilgan? Es verdad que eso fue en febrero de 1912. Ya. Y la revolución de Concha empieza año y medio después, el 24 de septiembre de 1913. Y hay una cosa que me encantaría leer para que nosotros sopesáramos un poco la figura y tomemos conciencia de la persona de la que estamos hablando. El texto literal y en su fragmento final de la proclama de Tachina. De la proclama de Tachina, el 27 de septiembre, dice... Proclama de Tachina. Mira, Tachina también tiene parte de su historia. Claro, Tachina tiene que ver mucho con los imaginarios de Esmeralda y con este proceso revolucionario. Vamos. La causa por la que hoy se levanta la bandera de la patria es causa evidentemente nacional. Y por eso acudimos a sostenerla todos cuantos sentimos ánimos de patrióticos sentimientos. Santa misión la que vamos a cumplir, con el ánimo exento de odios y venganza. O sea, no hay odio, no hay venganza acá.
pero con el firme espíritu y propósito de establecer el verdadero imperio de las leyes y las prácticas liberales que ellos garantizan. ¿Quién estaba de presidente para el 13? Leonidas Plaza Gutiérrez. Leonidas Plaza Gutiérrez, de descendencia Esmeraldas. Tenemos otra foto en Switcher, a ver si la ponchamos también, por favor, para que nos... A ver, estudiemos esa foto. Bueno, esa foto es parte del ejército irregular de Concha. Ejército irregular. Irregular porque tenemos un ejército formal, no podemos llamar formal al ejército de Concha. Ya. Porque va por debajo de estos albores. Ya. En esta foto es muy importante porque aparece ya la figura de un hombre muy importante, Simón Plata Torres. Ahí está Simón Plata Torres. Claro, que también será tema de conversatorio. Pero ¿Ya? si nosotros podemos... ¿Cuál es Simón Plata Torres? Simón Plata Torres. No la toque porque si nos metemos en vivo, compañeros, después se nos va a dañar esto. A ver. Bueno, pero básicamente, si pueden ver los amigos televidentes... ¿En qué fila? 1, 2, 3. En la primera fila sentado El del en el medio. Simón Plata Torres. ¿Quién fue Simón Plata Torres? Pues Simón Plata Sin Torres, alejarnos mucho del tema. fue Simón Plata Torres. Plata Torres fue Familia. sobrino de Luis Vargas Torres y de Carlos Concha Torres. Ya. Sobrino nieto de doña Delfina Torres de la Carrera. Ya. Pero no lo tocamos a él ahora porque él es parte de un nuevo conversatorio que lo vamos a tratar en este primer encuentro. Yo quisiera que presten atención, por favor, a las imágenes. ¿Ya? Si pueden ver, hay jóvenes que no rebasan los 13 años. Hay un ejército de niños. Y las guerras son crueles. Vemos negros, vemos mulatos. Sí, campesinos, gente pobre, que fueron los que se adhirieron a la propuesta de Concha. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer ahora es un poco reivindicar las acciones que ya se habían tomado desde principios del siglo pasado. Estamos aprendiendo mucho. Gracias por el primer encuentro. Gracias, Javier. Gracias a los amigos televidentes. ¿Cómo no decirle gracias a Joana y a Juan Endara por este momento que nos brindan en televisión? Hablar sobre el primer encuentro, hablar sobre historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Javier, avancemos. Carlos Concha Torres. La guerra de Esmeraldas comandada por Carlos Concha Torres. La ciudad fue bombardeada. Hubo una guerra, la del Guayabo. Ubícanos geográficamente dónde queda el Guayabo. Bueno, el Guayabo es una importante cuenca hídrica de la Esmeralda, perdón por el español, tampoco cruzado, y se encuentra frente a la zona de Majua. Ya, Majua en la parte del centro de la provincia. Centro de Esmeralda. En la parte del centro. Entonces, ahí había una especie de estanco, porque destilaba, era una producción rica en producción de caña azucarera, penosamente ya no se cultiva eso. Y se llama el guayabo por el árbol, un árbol que se llama guayabillo, que existe en demasía en la zona, de madera muy dura además. Pero ahí se libra el combate posiblemente más humillante que Fuerzas Armadas algunas hayan sufrido ante un ejército regular. 180 hombres dan cuenta de más de 3.000 y no queda un solo. Hay una décima de la canción popular de la memoria colectiva del pueblo. Pero si la va a declamar, hágalo bien. No, hágalo bien para que la gente quede amarrada. A ver, pequeñita, dice. A ver, pequeña. Del pobre Constitución que feneció en el Guayabo, no quedó ni un solo cabo para que cante su canción. Es decir, bueno, explicamos, ¿no? Carlos Concha no es de aquí, venido el Lingüinito. Si Carlos Concha se muere, el negro queda solito. Ahí está. Pero aparte de eso, expliquemos qué era el Constitución. El Constitución es una barcaza enorme que traía soldados desde Quinindé, que venían en unos apitos, y otros ejércitos venían por tierra. Caminando. A Carlos Concha Torres... Caminando, no había carretera, ¿no? Claro. A Carlos Concha Torres les toca enfrentarse con 8 ejércitos. 8 ejércitos, o sea, 8 batallones. 8 batallones, perdón, esa es la palabra. Del Ecuador. Y en el Constitución terminan un poco más de 3 batallones. Y quedó poco, y es verdad, fue sangriento, pero es que todas las guerras son crueles, las guerras son sangrientas. No podemos decir que era un carnicero, un mercenario, cuando el mismo libertador Simón Bolívar alguna vez dijo, sin rehenes. Eso da la pauta de que en una guerra no es tierna, no te decís, por favor, te voy a matar, coloca. Te dejas de matar. No, entonces, eso tiene que ver con esto, pero finalmente para 1916 se logran 2 cosas de esa guerra. Uno, que se atienda a Esmeraldas de manera positiva. Y la 2, dejémosla en pausa. Tenemos que despedirnos, Javier. Y la invitación, disculpa que te corte así, pero la invitación fundamental, ¿cuál sería, Javier? Para que este 13 y 14 de noviembre nos demos cita en el Salón Tácito Ortiz Urriola del Gobierno Provincial de Esmeraldas. No falten, por favor. Hay un cupo limitado, es decir, 600 personas, pero va a haber 100 para investigadores,
Y para gente que gusta de estos temas y que se siente amor por su historia, por su provincia, y también un cupo pequeñito para estudiantes de universidades y de colegios que quieran asistir. Para los estudiantes tendrá un costo de $5 apenas. Y para los profesionales de $10. Javier, realmente un gusto compartir con ustedes en este nuestro tercer programa. Me contagió usted lo que la lengua se nos traba. Si usted lo quiere seguir escuchando a Javier y quiere saber la segunda consecuencia del 16 de la Guerra de Concha, no se olvide, 13 y 14 de noviembre. Con nosotros hasta la próxima semana. Hasta el próximo jueves, un nuevo programa de Primer Encuentro por Telecosta, Canal 5.